Buenas noches, edición número 537 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Seguimos estrenando este nuevo estudio de Dimar y ahora vamos a también cambiar muy próximamente con nuestros productores la presentación y la música para ayornarnos un poco. Es enorme la cantidad de temas que tenemos para tratar. Muchos temas tratemos de bajarlo a nivel que sean entendibles por la gente, como son estas causas que están involucrando ahora no solamente a Ricardo Jaime, a Juan Pablo Schiavi, a Cristóbal López, y bueno, Lázaro Báez y tantos otros más, sino también la que está involucrando a la señora expresidenta de los argentinos, que en estas horas, este programa es grabado, está viajando a la ciudad de Buenos Aires, y ha habido un incidente en el aeropuerto de Río Gallegos con un periodista, Marcos Barroca, de TN, con el cameraman y también un asistente, donde fueron empujados y fueron a los empellones sacados de la posible posición de poder firmarla a la expresidenta Cristina Fernández, que por supuesto iba en virus que prácticamente no se la podía ver. Algunos canales de televisión titulaban hoy "Regresa la presidenta". Quizá va a asumir el mando en el Aeroparque, ¿no? No, lo que pasa es que creo que en estos años se ha devaluado nuestra democracia, y te voy a decir algo. En un canal de televisión ayer ponderaban, y no era un canal de los que habitualmente son propensos o tienen cierta proximidad con el kirchnerismo, con la cámpora. En un programa de televisión un periodista decía que qué importante era que una expresidenta viniera a declarar como un ser humano más. Y esto es lo que uno a veces pienso que se ha hecho tan carne en muchas personas de nuestra sociedad, que parecería que un presidente tiene un halo mágico, un halo místico, que lo pone por encima de los demás, cuando es un primus inter pares entre el resto de los ciudadanos. Mientras ejerce la función. Y esto justamente se relaciona con algunas cuestiones que vamos a hablar con nuestro invitado, que es el doctor Luis Cabral. Gracias, Luis, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Y realmente en estas horas en que parecería que muchos jueces se han despabilado y se han dado cuenta de las tropelías que se habían cometido durante todos los 12 años del mal llamado periodo ganado quizás en precios internacionales favorables que no fueron aprovechados, pero perdidos sí en decencia republicana, en fortalecimiento de las instituciones que realmente fueron muy mancilladas, muy debilitadas, y hoy uno empieza a ver como un aire fresco que por supuesto genera que tengan que pasar todos aquellos. Hoy ya se han dictado 2 procesamientos, el procesamiento de Ricardo Jaime y el de Juan Pablo Schiavi. Una vez piensa durante todos estos años esas causas, por qué durmieron. Y a veces, y la verdad que iba a ser un editorial un poco más extenso, pero cuando lo veo a Luis enfrente mío digo, esas causas durmieron porque alguien bajó la orden de dormirse. Y esto, nosotros somos grandes, hemos sido compañeros de facultad, Luis. Tenerte frente a mí es reivindicar también a aquellos jueces que existieron y fueron muchos. Quizás vos fuiste el ejemplo más notorio con Ricardo Recondo y algunos otros más, de aquellos que realmente no se opusieron al poder, sino porque no era cuestión de oponerse a ver quién era el que tenía más poder que el otro, sino justamente actuar defendiendo la independencia del Poder Judicial. Y yo creo que justo reconocértelo, y creo que vos compartís también, Osvaldo, desde ya, que vos fuiste un juez, un tipo, porque un juez es un ser humano, y cuando uno lo ve así, dice, es alguien que no se la cree, y yo sé las cuestiones que vos pasaste, como sé lo que pasó un Raúl Ple, un Carlitos Stornelli, un Ricardo Sáenz, un José María Campagnoli, los momentos difíciles que pasaron, pero no por enfrentarse, sino por decir, en el caso de los fiscales, investigar, en los casos de los jueces, aplicar la norma. Ella solamente quería hacer eso, y que no hubiera interferencias de ningún lado. Entonces creo que hoy, cuando uno ve de que los jueces de la ley, como deben ser, como sos vos, están siendo reivindicados, y aquellos jueces del poder, como Yardie, se van a su casa,
uno no puede pensar en otra cosa en que hay un soplo de aires nuevos en la República. Y cuando ya tenemos unas cuantas canas y pensamos que esto no iba a suceder, está sucediendo. Esto es cierto, hay otro clima, esto es muy importante. Los jueces tienen que sentir independencia para actuar. También es cierto que cuando hay jueces como Yarvide, todos aparecemos como si fuéramos como Yarvide. Yarvide ha sido la imagen del conjunto del Poder Judicial y esto es muy injusto, porque la mayoría de los jueces no son como eso Yarvide. La mayoría de los jueces no tienen la exposición indecorosa que ha tenido Yarvide y la mayoría de los jueces no responden a los teléfonos de los funcionarios. La mayoría de los jueces no toman causas en las cuales han sido desplazados para dictar sobreseimientos de funcionarios o de exfuncionarios sin tener jurisdicción. Y esto también hay que señalarlo. Es cierto que también la sociedad ha descreído de los jueces porque ha visto que las causas de corrupción administrativa de funcionarios públicos no avanzan o avanzan muy lentamente. Un estudio que se hizo hace 2 años señaló que las causas por corrupción administrativa duraban un promedio de 14 años. Hay causas que llevan 21 años y todavía no han concluido, como es por ejemplo el caso Armas. Y esto provoca descreimiento. Es cierto que hay jueces que han tenido el criterio de que no es oportuno investigar al funcionario cuando está en el poder. Pero también es cierto que a los funcionarios cuando están en el poder es más difícil investigarlos. No aparecen testigos, no se encuentran las pruebas son escamoteadas. Y es cierto algo también que señalabas antes, que es que hay a veces la idea de que hay una doble moral, que hay una moral para el conjunto de la sociedad y que quienes están en el lugar de gobernar y que representan la voluntad del pueblo tienen una autorización por encima de la ley. Y nadie la puede tener. Todos son iguales ante la ley y deben ser así tratados por los jueces. Este es un momento especial, pero no es la primera vez que cuando hay un cambio de gobierno hay cambios y aceleración en la investigación de las causas con funcionarios políticos. La verdad es que hay que revisar la forma de tratar estas grandes causas, sus procedimientos, pero también es necesario que tengamos jueces que tengan la convicción de que pueden investigar al poder, lo pueden hacer con independencia y no van a sufrir consecuencias con ello. Porque, como bien decías, los jueces también son seres humanos y como tales muchas veces sienten este tipo de presiones. Y hemos conocido casos de jueces que han sufrido presiones, de fiscales, de casos realmente graves de ataque a la independencia de los jueces. Y hoy vos mencionabas al doctor Ricardo Recondo, hoy presidente de la Asociación de Magistrados. Ricardo Recondo, cuando defendía en el Consejo de la Magistratura que las designaciones de los jueces se hiciesen de acuerdo a los reglamentos y las leyes que lo regulan, llegó, y que los concursos fueran también así, llegó a ser denunciado penalmente, sí, con motivo de ello. Y yo quiero señalar que Ricardo Recondo, en las causas en las cuales yo ahora he desempolvado y que estaban cajoneadas
contra el juez Ollarvide, había incluso presentado dictámenes. En el Consejo de la Magistratura. Sí, en el Consejo de la Magistratura. Había incluso presentado dictámenes y se encontraban cajoneados, paralizados. Esto también hay que señalarlo. Sufrió un escarnio muy importante. Basta recordar, por ejemplo, que el doctor Ollarvide tuvo una causa escandalosa, como fue la del famoso anillo, en el cual dio 4 versiones distintas acerca del anillo. Perdón, recordemos porque mucha gente puede olvidarse, han pasado tantas cosas en la Argentina. ¿Cómo era lo del anillo? Era un anillo realmente notorio que él señaló, primero dijo que era muy, muy valioso, se llegó a hablar de $200.000, no sé si eso era cierto o si era nada más que una piedra, pero él dijo eso, y dijo que lo había comprado con los regalos que le habían hecho. Después cambió su versión y dijo que lo había alquilado en $7.000. Y luego dijo que lo había recibido en consignación. La consignación es un contrato comercial que los jueces no pueden realizar. Y cuando se planteó, una acusación al doctor Ollarvide por lo indecoroso de estas actitudes, no por tener un anillo, sino por todo esto que rodeó el caso del anillo, esa exposición bochornosa que hizo, se votó en el Consejo y hubo 7 votos para desestimar esa denuncia. Y al ver que no podía haber 2/3, yo propuse que se le impusiera, ya que no había posibilidad de promoverle el juicio político, una sanción disciplinaria grave que requería mayorías simples, nada más. Y los 7 votos volvieron a impedir que se le impusiera ningún tipo de sanción al doctor Ollarvide. Vergonzoso. Esto también dice de una actitud de protección que se había establecido alrededor de él. Bueno, recordemos que Ollarvide ya había sido enjuiciado políticamente y por un voto, si no recuerdo mal, el día del el 11 de septiembre Gemelas, el 11 de septiembre de 2001 fue desestimada la acusación. Pero yo quería preguntarle otra cosa a propósito de algo que usted dijo sobre ese doble estándar o esa doble moral. Porque escuché el otro día a un senador peronista muy importante decir que había que tener cuidado con esto, que no había que caer en una suerte de puritanismo, que él recordaba lo que había pasado en Italia con el Mani Pulite, que eso había desestabilizado el proceso político. Es decir, traduciendo, parecía adscribirse a esa teoría de que cierto grado de corrupción es inherente a la política y debe admitirse. Bueno, yo realmente creo que los jueces y fiscales que estamos a cargo de resolver estas cuestiones que hacen a casos de corrupción administrativa, no podemos aceptar ese criterio de ninguna manera. Y creo que hay muchos jueces que no lo hacen. Pero bueno, es cierto que se ha planteado así, de la misma manera que se planteó en la discusión por las mal llamadas leyes de democratización de la justicia, que como las leyes eran la expresión de quienes habían sido elegidos por el pueblo, entonces no podían ser analizadas por los jueces bajo la óptica de lo que establecía la Constitución, porque esto era afectar la soberanía del pueblo. Y nuestro sistema ha arreglado otra cuestión, ha arreglado que las leyes deben ser acordes a la Constitución. Y quienes están a cargo de controlar esto, y lo hacen con acierto y con error también, son los jueces. Pero ese es el sistema que tenemos y ese es el sistema que debemos respetar. Incluso más se habla de que, en concominancia con lo que vos venías diciendo, que si la vara se pone muy alta, esto puede llegar a hacer peligrar la gobernabilidad. Y atención, que en algunos lugares se está produciendo, en algunas legislaturas, el hecho que no sigan avanzando contra Cristina, sino vamos a tornar ingobernable
la situación en esas jurisdicciones. Y esto me parece que es grave. Yo creo que la vara no es que sea alta o sea baja. Lo que se me ocurre es que la sociedad a los gobiernos menemistas y kirchneristas, la vara se la puso muy baja. Y el roba pero hacen, y el llegar a justificar, como en algunos casos, esto lo está haciendo, lo hemos escuchado dirigentes de la Cámpora, esto lo están haciendo porque necesitan hacer caja para tener plata, para poder enfrentar a las corporaciones. Esto es directamente estar hablando de mafias. Y me parece que ningún juez, por eso me parece muy digno lo que está diciendo Luis, porque ningún juez puede aceptar de que, porque la vara que impone una sociedad es la que está dada por su cuerpo normativo, y si el cuerpo normativo entiende que esto es delito, no podemos decir esto es delito, pero como fue poco lo que se llevaron y como lo robaron pero hicieron, los jueces tienen como que amortiguar como si fuera una situación atenuante, ¿no es cierto? Esto exactamente, es un disparate. Esto es así, pero la sociedad ha reaccionado ante eso. Seguro. Hoy la sociedad espera y hay que ser prudentes, los jueces tienen que ser prudentes, porque no se trata de aplicar la ley ahora de una manera distinta. De una manera draconiana. Se trata de llevar adelante los procesos en la forma que corresponde. Tampoco es posible considerar que porque alguien es funcionario público, entonces deba estar bajo sospecha. Pero lo que sí debe estar, de la misma manera que los jueces, que también lo somos, es con un desempeño controlado, porque hay sistemas para controlarlo que se han establecido institucionalmente, y esto es lo que tiene que funcionar, el sistema institucional de control. Por eso, más allá de la discusión sobre cada juez puntualmente, lo cierto es que el Consejo de la Magistratura también tiene una obligación, porque se han estado cajoneando causas y por lo tanto dejando que pase el tiempo y que lleguen a los 3 años para que no se haya investigado nada y las causas caduquen. Y esto tampoco es posible, porque se ha utilizado como forma de tener como rehenes a los jueces denunciados. Seguro. Y luego negociar que, bueno, a este juez entonces lo perdonamos, pero entonces dame esto otro. Y se juega un toma y daca muy malo. Y en el Consejo de la Magistratura debo decir que ahora ha empezado a haber acuerdos y consensos. ¿Cómo está ahora? Porque después de tanto tiempo en que estuvo prácticamente paralizado, bloqueado, porque no había una mayoría clara. Sí, y debo decir que yo también en algunos aspectos me mantuve en que no iba a dar votos para ciertas cosas. Seguro. Había concursos en los cuales había un orden de mérito y este orden de mérito se alteraba caprichosamente y quien estaba 25 era colocado 11 o quien estaba 9, 3, porque el poder político quería nombrar a alguien que no había quedado en el orden de mérito correspondiente. Esto tampoco es posible. Hoy en día estamos discutiendo, por supuesto se discute, se debate, eso es la democracia. Hay distintas fuerzas en el Consejo de la Magistratura. Hemos empezado a destrabar algunas cuestiones y espero que podamos seguir avanzando y tener los números para resolver con justicia aquellas cuestiones que tenemos a decisión. En un minuto, estos temas seguramente se van a tratar en una asamblea que va a tener lugar ahora en Paraguay, la asamblea plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, ¿no? Sí, la Cumbre Judicial Iberoamericana que es la cumbre de Cortes y Consejo de la Magistratura, que se realiza cada 2 años. Acá se realizó en el 2012. Se va a realizar ahora en Asunción. Y los temas sustanciales que se van a tratar ahí están referidos a la calidad de la gestión judicial y a las garantías que se deben dar a quienes son llevados ante la justicia en cualquier condición que sea
imputados, testigos, víctimas, y sin duda alguna las cuestiones relativas a lo que es la independencia de los poderes judiciales. Porque siempre en las cumbres judiciales uno de los temas centrales ha sido el análisis de la situación en cada país de los poderes judiciales, en su relación con los poderes políticos y con los poderes fácticos, con los poderes económicos, sociales, culturales. Seguro. Porque no es el único poder el poder político, y eso lo sabemos. Muchísimas gracias y nuevamente felicitarte por la valentía con la que te desempeñaste todos estos años, que si bien vos decís, que yo comparto, la gran mayoría de los jueces no son Ollarvide, gracias a Dios, también algunos no revelaron esa enjundia tuya para llevar adelante algunas causas. Bueno, te agradezco, muchas gracias. Esto es porque es un amigo. Vamos a una pausa y cuando volvamos seguimos analizando la situación local y las elecciones en la República del Perú. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Nos ha quedado muy apretado el tiempo, pero 3 o 4 menciones me gustaría hacer. Una, algunas voces dicen que no se debe aceptar la renuncia de Ollarvide, y yo entiendo, como imagino que lo entenderás vos también, que la renuncia, aceptar la renuncia porque te dice que tiene que haber un juicio político. Hay que decir a la gente que el objeto del juicio político es la remoción del magistrado, en este caso judicial, y que si ya renunció deviene absolutamente abstracto, deviene absolutamente inútil hacer un juicio político. Es así porque es un procedimiento político de remoción desarrollado por un órgano político con características políticas. La Constitución lo dice claramente en el artículo 60 para el juicio político en general y en el 115 en especial para la remoción de jueces inferiores, o sea, son los de la Corte Suprema, que sería este caso. En el 60 permite la inhabilitación como accesoria. En el 115 para los jueces no, de manera que el único objeto es la remoción. Y el juez removido queda sujeto a cualquier investigación penal y no hay ninguna impunidad. Como podría ser ahora, que podría tener cualquier denuncia, cualquier investigación judicial, lo que tendría es una inmunidad de arresto más no de proceso. Exactamente. Creo que este tema de la corrupción va a llevar mucho para hablar. Transparencia Internacional en estos días, juntamente con Poder Ciudadano, ha recomendado algo que es muy importante, que es que si solo se aumenta el riesgo de ser sancionado, va a bajar la corrupción, y ha aplaudido el hecho que el presidente Mauricio Macri se haya presentado voluntariamente a la justicia a aclarar su situación en el famoso tema de los Panama Papers, en los cuales, ya lo hemos dicho en otra oportunidad, tener un offshore fuera del país, haber constituido una empresa offshore en alguno de estos lugares, Panamá, Islas Vírgenes de la Guara y todo lo demás, no es un delito siempre y cuando no se utilice para fines como lavado de dinero o evasión fiscal. Eso que quede bien claro, y es bueno que el presidente se haya presentado voluntariamente a la justicia y en el mismo momento esté elevando una ley de información pública
que a nivel local sí Mauricio Macri la obtuvo, la pudo sancionar, pero a nivel nacional es una asignatura pendiente. De acá nos vamos para el noroeste. Y para el noroeste, nuestro comentario internacional de las elecciones que ocurrieron ayer en la República del Perú. Sí, bueno, hubo un holgado triunfo de Keiko Fujimori, como anticipamos un poco en la semana, y también con una chicana tuitera que tuvimos ayer con el doctor Pérez San Martino, que cuando estábamos en pleno decisión de quién iba a ir al balotaje, porque adelantando un poco a los hechos, va a haber finalmente balotaje, como habíamos dicho. ¿Cuál es la chicana tuitera? Yo le dije, porque le dije, me apuró. como anticipamos, Keiko Fujimori va a ser, es la primera. Y el segundo se está disputando entre Mendoza y Kuczynski. Yo le dije, jugate, ¿quién va a ser el segundo? Él dijo Kuczynski y así fue. Claro, así fue Kuczynski, bueno, que cosechó el 22,11% de los votos. La alternativa, digo, en este panorama de segunda vuelta, Keiko Fujimori la verdad es que está muy cómodo, tuvo el 39,55 y bueno, ratificó, de hecho ratificó este liderazgo que se venía hablando, y también lo que dejó en claro es que es el mayor porcentaje en primera vuelta en la historia de las elecciones peruanas, lo cual no es un dato menor. De cara al balotaje, realmente, justo hablamos un poco antes, es muy complicado que vayan a haber alguna sorpresa. Si bien la candidata Keiko Fujimori tiene una imagen negativa bastante alta, creo que los números hablan por sí solos y es bastante complejo. Claro, son 20 puntos aproximadamente 20 puntos. Que le lleva al segundo, ¿no? Muy amplia la diferencia. Y la candidata, por estos candidatos, dicho por algunos medios, quizás a veces un poco tendenciosos, los sitúan en el centro derecha. Sí. Mendoza fue... Mendoza, bueno, es la que aglutinó a todos los partidos de izquierda en un frente amplio, así lo llamaron, y es un poco que hubo 3 ganadores, se dice, ¿no?, en estas elecciones, porque primero tenemos a Keiko, que obtuvo la victoria, luego a Kuczynski, que se planteó llegar al balotaje y lo logró, y a Verónica Mendoza, que obtuvo volver a insertar el concepto de la izquierda en la política peruana. En el último minuto, sí. Vos nos habías dicho que estas elecciones también eran parlamentarias. ¿Hubo alguna modificación? Bueno, precisamente cualquiera sea el resultado en el balotaje, sí o sí va a tener que lidiar con el fujimorismo. En este caso obtuvo 65 bancas del Congreso de las 130. Estamos hablando de la mitad. Más algún otro voto ya está bastante... Por lo cual, si llegara a dar el batacazo, por así decirlo, Pedro Kuczynski tendrá que lidiar sí o sí con la... Que no sería malo poderes equilibrados. Lo que está pasando en Argentina. Sí, es uno de los problemas del presidencialismo con balotaje, que se fija en la primera vuelta la composición parlamentaria y después puede ser otro el presidente. Y esperando que esta marcha que se llama de la impunidad, no se llama de impunidad, pero la llamamos nosotros de impunidad, por contrapartida a aquellas marchas como fue la marcha histórica para esclarecer el asesinato de Alberto Natalio Lisman, no ocasionen problemas como ya algunos disturbios que la llegada a Buenos Aires de la ex presidenta, la doctora Fernández, está produciendo. Esperando que eso no ocurra, nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.